Pues ahí está. Se trata de Daniel Arroyo, que es diputado nacional por el Frente de Todos, fue ministro de Desarrollo Social de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, además es politólogo y es fanático de San Lorenzo. Nadie es perfecto, así que bienvenido, Daniel, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Gracias. Bueno, veíamos los datos inflacionarios, cómo duelen en los sectores más desprotegidos. Vos que venís trabajando, siempre trabajaste en el área de desarrollo social, la inflación donde más duele es en los sectores más carenciados, ¿no? Duele mucho en los sectores más pobres en dos planos. Uno, que no llegan a fin de mes, que tienen fuertes dificultades y entonces se endeudan, gran parte de la familia. Lo que pasa es que como no les alcanza para llegar a fin de mes, terminan endeudándose en la financiera de la esquina, a la vuelta, en donde sea, al 200% de interés anual. Entonces no arrancan el mes de cero, de -10, debiendo plata siempre. Claro. Y segundo, que empeora la calidad nutricional. Pues se come más fideos, harina y arroz, Claro. menos leche, carne, frutas y verduras. Eso para nosotros que somos gente grande es un problema, pero para un chico es un problemón grave. Un chico que come mal, aprende mal en la escuela, la tiene complicado. Creo yo que tenemos que ir a un plan antiinflacionario rápidamente. Plan antiinflacionario, el problema que tiene el gobierno, parece que hay dos miradas respecto a cómo se encara un plan antiinflacionario. Que a lo mejor Martín Guzmán piensa que va por controlar la política monetaria, por controlar la macroeconomía para que no derrame la inflación. Y después tenés los hombres más ligados al kirchnerismo, como Feletti, que creen que hay que controlar a 10 o 15 formadores de precios y que ahí se soluciona. Y la verdad que los antecedentes te dicen que Feletti no estaría acertándole, porque siempre que se fue por ahí, la inflación terminó ganando. Yo creo que un plan antiinflacionario tiene tres partes. Una parte es el precio de los alimentos, desenganchar el precio interno del precio internacional de los alimentos. Ahí se está haciendo el fideicomiso de harina, un conjunto de cortes de carne, un conjunto de precios cuidados. Hay una segunda parte que es el tema de crédito. Yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual. Los productores corren de atrás permanentemente, tenemos un sobreendeudamiento de las familias y la gente, como antes decía, arranca de -10. Entonces, generando un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual para que, por ejemplo, el panadero acopie harina, que hoy no puede hacer en ningún momento. También un plan antiinflacionario implica que el productor le venda directamente al consumidor. Yo presenté otro proyecto de ley de 400 mercados de cercanía, 400 pequeños mercados centrales. Hoy el productor saca el azúcar a 40 y termina en 160. O el tambero a 25, 30 pesos el litro de leche y termina a 160, 170. Y finalmente está la cuestión fiscal, la cuestión monetaria y el acuerdo de precios y salarios. Para mí todo junto a la vez articulado es un plan antiinflacionario. Creo que hay que hacerlo de manera rápida. ¿Lo está entendiendo el gobierno de Alberto Fernández eso? Me parece que está en debate y eso es valioso, que esté en debate. Pero no corre la inflación, o sea que resuelvan rápido, ¿no? Creo que hay que resolverlo rápidamente. Sí. Y la inflación no es solo un tema monetario, no es solo un tema fiscal, no es solo un tema de control de precios, no es solo un tema de crédito, no es solo de acuerdos y precios y salarios, hay que articular todo. Uno bien podría decir que hay que tener poder político para hacer un plan antiinflacionario, pero también es al revés. Haciendo un plan, organizando, se ordena la política. Yo creo que tenemos que ir por ahí de verdad rápidamente. ¿Por qué, Daniel, crees que...? Porque en la inflación también es fundamental el tema de las expectativas, de lo que todos los actores y agentes económicos piensen del futuro, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Sí. ¿Por qué se deterioraron tanto las expectativas en este primer cuatrimestre con respecto al año pasado, que tuviste una inflación alta, pero cercana al 50% y ahora la proyección es 60 o 70%? A mí me parece que se dispararon las expectativas por varias cuestiones. Uno, porque no estamos dando un mensaje claro. Tenemos que dar un mensaje claro, que el tema central es la inflación. Y después, la expectativa va para el que concentra económicamente, pero para el que tiene un kiosco delante de la casa. En un barrio, un kiosco delante de la casa no es un kiosco, es una ventanita. El de la ventanita que vende, su gran problema es no poder reponer. Vender y no reponer la mercadería, pues se queda sin laburo. Con lo cual va a aumentar porque tiene que reponer. El sistema es... en términos generales, tiene expectativas inflacionarias. Yo creo que hay que anclarlo en un plan integral. No es una parte sola, tenemos que hacerlo en conjunto. No se puede hacer de manera gradual porque tenemos 50, 60% de inflación. Si la Argentina fuera como otros países que hoy tienen inflación de 8, 10% anual, yo creería en lo gradual y bajarlo 2 puntos por año. Pero la verdad es que estamos en una situación muy crítica, verdaderamente. La otra parte es mejorar los ingresos. Hay un problema, como vos planteabas, que el que trabaja formalmente es pobre, no le alcanza. Llega. El que tiene changa, no tiene changa, el que tiene un plan, no tiene un plan, ninguno llega. Un dato para mí fuerte, que a mí me impacta, es que hay más trabajo en los barrios, lo cual es evidente, hay Sí, más pero laburo. el que trabaja, ¿sabes qué pasa, Daniel? Que hay un problema, por supuesto que vos lo debés conocer mejor que yo, que el que tiene un trabajo, así sea un trabajo formal,
también envía a su familia a los comedores comunitarios. Bueno, eso es lo que a mí me impacta. Digo, porque no Que le es alcanza que hay para más vivir. trabajo y no baja la cantidad de Claro. gente en los comedores. Eso marca el problema serio. La persona labura y va, retira los alimentos para llegar a fin de mes. Normalmente, cuando había más trabajo, más movimiento, se achicaba la cantidad de gente en los comedores. No pasa. Eso tiene que ver con el precio de los alimentos. Me parece a mí que estamos ante la necesidad de algo fuerte. Hoy una marcha piquetera, ¿no? 100.000 personas hubo en Plaza de Mayo. Atención que fue una marcha, sobre todo porque no había organizaciones sociales ligadas eran más ligadas a la izquierda que al kirchnerismo, pero fue una movilización grande. Se puede llegar a convulsionar la relación con las organizaciones sociales que en general, dentro para el Frente de Todos siempre fue buena, digamos, siempre, es más, de hecho, varios dirigentes sociales son funcionarios del gobierno Frente de Todos. Sí, primero yo creo que todos tenemos que ayudar a no convulsionar y a serenar. Hay una situación muy crítica, muy complicada, mucha gente que la pasa mal. Mi mirada es que cuando hay un conflicto en la calle es porque algo pasa en los barrios, siempre, más politizada, menos politizada. Hay una marcha, hay un reclamo, es porque algo está sucediendo, lo que sucede es que no alcanza la plata. En esencia, básicamente, ese es el problema. ¿Cuál es la discusión en el mundo sobre cómo se resuelven estos temas? Son tres. Los que dicen hay que ir a la reducción de la jornada laboral. Bajemos la cantidad de horas de trabajo y que trabaje más gente. El modelo europeo. Argentina no es posible, en general, porque tiene 45% de informalidad laboral. Podrá ser en algún sector, pero no va a ser esa la solución. El segundo es un salario básico universal o un ingreso universal ciudadano. Un conjunto de gente que tenga un ingreso de base. Yo creo que hacia eso va América Latina. Que lo hemos presentado nosotros como proyecto de ley, pero independientemente de eso, hacia eso va América Latina y va a pasar en los próximos años en varios países de América Latina. La tercera salida es la flexibilización laboral. Bajemos aportes patronales, flexibilicemos la forma de contratación. ¿Estás de acuerdo? Pará No. que esto es un dato. No, eso. Una reforma laboral. Eso ya se hizo Sí. y terminó con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Por eso digo, en el mundo hay tres maneras. Reducción de jornada laboral, ingreso universal ciudadano, flexibilización laboral. A mi modo de ver, esto ya funcionó, lo último, flexibilización laboral, y tuvo un problema serio en Argentina. ¿Y cómo la controlás para que no vuelva a tener ese problema? No, es que primero yo creo que tenemos que ir a un ingreso universal de base. Que ese es el camino que no es que lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice Naciones Unidas. He hablado con varios ministros de América Latina mientras era ministro y es evidente que con los años va a pasar porque nosotros no estamos generando actividad económica para los 45 millones de argentinos adentro. Sí creo que hay que generar condiciones, por ejemplo, para que una pyme contrate más fácil, para que un joven consiga un primer empleo, claramente, para que no es lo mismo el kiosco del barrio o el almacenero que la va Eso peleando. dicen los liberales también, ¿eh? A ver, yo creo, en esencia, que si los liberales están creciendo, pues están diciendo algo que genera sentido común. A mí, yo creo en el equilibrio entre el Estado y el mercado. La idea de que el Estado no sirve para nada y que es el mercado, claramente no funciona, como tampoco la idea de distribuir sin generación de actividad económica, porque no hay manera y termina muy complicadamente. Hay que encontrar un punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio es desarrollo del mercado, actividad económica, generación de riqueza, promoción de las pymes, de los talleres, pyme y trabajo en la Argentina, y junto con eso un Estado que regule y establezca criterios. Ayer en el programa hablamos con María Migliore, ministra de Desarrollo Social y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ella criticó el plan Potenciar Trabajo, dijo que los planes tienen que ser desintermediados directamente para la gente y que tienen que tener una temporalidad. ¿Vos qué pensás de eso? Que no tiene que ver intermediación claramente y de hecho hay un registro que se llama RENATEP, donde se anotaron casi 4 millones de personas que se anotan, se cruzan los datos y en función de eso entran en los planes sociales. Que alguien le diga a la persona, vení que te anoto, vení que yo lo hago, claramente vivos hay en todos lados, pero claramente no tiene que haber intermediación. Lo de la temporalidad depende del contexto económico, depende del contexto económico. ¿Cómo vamos a lograr resolver el pasaje de planes sociales de trabajo? Si crece la construcción, si crece la actividad textil, la producción de alimentos. Si mejoran los salarios, cuidado, porque en muchos casos la voy. suma de ayuda social estatal por distintos planes te igualan un salario inicial. Hoy tenemos cruces de distintos tipos. Claro. Estos 5 sectores están creciendo y sin embargo está costando mucho llegar a fin de mes. Tenemos efectivamente cruces de ingresos y también mucha gente que rechaza trabajo, porque una mujer le ofrecen 20.000 pesos para un trabajo, tiene que contratar a una persona que le cuida al hijo.
va y viene y se come el sanguchito en el medio y cambió la plata. También hay un esquema de ese estilo. Está todo trastocado. Tenemos que reordenar. Para mí, esto se reordena primero con un plan antiinflacionario y después tomando medidas tributarias, fiscales, de organización del trabajo, de transformar planes en el trabajo. Pero primero es un plan antiinflacionario, si no, no hay manera. Recién, Leandro, te preguntaba esto de los intermediarios, ¿no? Por supuesto, vos siempre te manifestaste en contra de que haya un puntero de barrio que diga vos sí, vos no, vos cobrás, vos sí, vos no. Ahora, te elevo la categoría. ¿Está bien que dirigentes sociales de distintos movimientos populares, organizaciones sociales, sean funcionarios en el área social? Porque en definitiva son los que diseñan y los que distribuyen las políticas sociales, los que manejan el poder territorial de esas organizaciones sociales que también hace política. Sí, El movimiento Evita, por ejemplo. Yo creo que está bien que dirigentes ¿Vos de lo ves bien? organizaciones sociales estén en el Estado, como que docentes estén en el Ministerio de Educación, como que empresarios puedan formar parte de la Secretaría o el Ministerio de Industria o de Producción, o como que los científicos estén... ¿No corporativizás un problema por eso, social? no, una cosa que forme parte y otra cosa que corporativice. Como que parte de los curas de opción por los pobres o los curas que están en las villas también forman parte. Yo lo veo positivo porque incorporan otras miradas. Hay que combinar una mirada técnica, no tecnocrática, técnica, con conocimiento, con calle. Ahora, ¿cómo se hace para que funcione bien? Bueno, diseñar programas que sean universales. Por eso el gran desafío en la Argentina es generar un ingreso universal de base donde no hay debate sobre la entrada de las personas. Es universal, como la asignación universal por hijo. No hay un debate. Uno tiene chicos menores de 18 años, no tiene trabajo formal, no se debate, entra con contraprestación laboral. Ese es gran parte del desafío. Ahora, el debate más profundo que se está dando para mí hoy en la Argentina es cómo hacemos para generar actividad económica con los 45 millones de argentinos adentro. Lo que queda claro, para mí, que no puede crecer la Argentina en base a exportación con salarios bajos. Nosotros tenemos que exportar, tenemos que ampliar la torta productiva y nos tienen que entrar dólares, pero con los argentinos adentro, no afuera. Entonces, ese es el debate más profundo que yo creo que se está dando hoy y creo que es un debate valioso que tiene que darnos lugar a un esquema de desarrollo económico mejor en los próximos años. La vicepresidenta contó públicamente que cuando vos renunciaste al Ministerio de Desarrollo Social, Alberto Fernández lo llamó a Máximo Kirchner y le propuso que Andrés El Cuervo Larroque sea tu sucesor. Y que Máximo le dijo, no, dejalo al Cuervo Larroque en la provincia de Buenos Aires, ponelo a Juanchi Zabaleta, o me parece mejor Juanchi Zabaleta. ¿Cómo viviste vos ese proceso de sucesión tuya y si participaste de esa discusión? No, yo eso no lo sabía, yo fui candidato. Y lo que estableció el presidente con pura lógica es que los que éramos candidatos, que básicamente eran Rossi, que era ministro de Defensa, y yo ministro de Desarrollo Social, teníamos que dejar los ministerios para hacer campaña y yo siempre entendí que esa era la lógica y la ética que correspondía. Dejamos, cuando el presidente lo nombró a Juanchi Zabaleta, empezamos un proceso de transición, pero no formé parte ni conocía ese proceso. ¿Te enteraste el viernes? Claro, exactamente. En realidad, yo lo que hice, yo renuncié, quedó claro que íbamos a renunciar. Empecé a organizar la transición, anunció el presidente tanto a Tayana como a Zabaleta, algo así como una semana antes, no recuerdo bien el proceso, y tuvimos una semana de transición en ese proceso. ¿A usted te parece bien que el gobierno de Alberto Fernández tenga funcionarios que no estén, por ejemplo, pasa mucho en el área de energética, que no están de acuerdo con la política tarifaria que lleva el gobierno, pero no renuncien, que haya funcionarios que critiquen al gobierno, pero sigan siendo funcionarios del gobierno? Hay casos extremos, mirá, por acá pasó hace unos meses atrás, antes del acuerdo con el FMI, Claudio Lozano, que es director del Banco Nación, y dijo que si Alberto renegociaba la deuda, era cómplice de Macri por renegociar una deuda legítima. Y sigue siendo director del Banco Nación. O sea, yo nunca lo vi esto. Digo, te digo, años de cubrir política, nunca vi que funcionarios sean críticos con el mismo gobierno que el cual forman parte. ¿Qué te parece eso a vos? Yo creo esto. Nosotros tenemos un modelo presidencialista con una coalición de gobierno. Esto que tenemos hoy... De hecho, dijo Claudio Lozano que hasta lo podía denunciar el propio presidente. Digo, más allá de la situación puntual esa, la idea de un presidencialismo con coalición de gobierno es lo que va a pasar los próximos 3 gobiernos en Argentina. Gobierna el partido A, B o C. Nadie va a tener el 70% de los votos y se van a armar coaliciones. Y hoy, claramente, los debates son públicos porque el siglo XXI es así y todo es público rápidamente. Lo que podían hacer en otro momento, debates internos de un proceso político, hoy todo funciona así a través de las redes, de distintos mecanismos. Yo creo que tenemos que todos
definir un mecanismo, porque van a ser así los próximos gobiernos. Creo que los debates son valiosos. Para mí se está dando un debate interesante en la Argentina, que es cómo hacemos de verdad, pero no de título, de verdad, para meter 45 millones de argentinos adentro, creciendo, ampliando la torta productiva. Me parece que tenemos que acostumbrarnos a que ese va a ser el modelo y encontrar dinámicas de debate que devinen después en políticas públicas. Pero así va a pasar, es lo que está pasando en Perú, es lo que está pasando en Chile. Yo entiendo, digo, dentro de Cambiemos, por ejemplo, cuando estaba Cambiemos en el poder, también había gente que criticaba la política tarifaria, que le pegaba mucho a Aranguren por el aumento de las tarifas, eran diputados, todo, pero en el Ejecutivo, funcionarios que criticaban y en el mismo área, yo no lo vi. Yo entiendo lo que vos planteás. Estoy de acuerdo que se vienen gobiernos de coalición y que en la coalición nunca hay un pensamiento uniforme. Yo de eso estoy de acuerdo. Pero que sean tan duros, digamos, de última, hasta por un poco de dignidad te vas. Hay que encontrar mecanismos, pero sin lugar a dudas vamos a esos esquemas y a mí me parece que en esos esquemas, yo creo que hay un debate fuerte en la Argentina de verdad, que tenemos en el frente de todos, que tiene la oposición y que la extrema derecha ha instalado también, que es Estado-mercado. ¿Qué es? ¿Cómo hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde está el problema argentino? ¿Cuál es la extrema derecha? La extrema derecha es Milei, es Esper, etcétera, de los cuales no tengo ninguna cuestión personal, de hecho, algunos tengo aprecio personal, pero en esencia plantean ideas que no son reales, no se puede dolarizar en Argentina, pero no se puede, de verdad. No creo que nadie crea en serio de verdad que la Argentina esté en condiciones de dolarizarse. No tiene dólares. Exactamente, con lo cual, digo, tirar títulos es fácil, pero de verdad no se puede hacer, o sea, creo en eso. Ahora, me parece que se ha dado un debate importante y es, ¿cómo le encontramos la vuelta? Porque yo estudié ciencia política en la década del 90, me recibí en los 90. Hice la carrera universitaria, de todo lo que estudié me quedaron tres cosas. La restricción externa, que a la Argentina le faltan dólares, problema de hoy. La inflación, problema de hoy. La crisis de representación, desenganche de la sociedad de la política, problema de hoy. O sea, lo mismo que yo estudié hace varios años, son los mismos problemas de hoy. Y te habrás dado cuenta que desde esos 60 y pico % de inflación acumulada de hace más de 30 años, que es el récord que se alcanzó hoy, eso genera un núcleo duro. Por eso, ya lo hablamos con la ministra de porteña de ese tema. Hay un 30 y pico % de núcleo duro de pobreza que pasaron los 30 años, que pasó la convertibilidad, que pasó Duhalde, que pasó Kirchner, que pasó la soja 600, que pasó Cambiemos con el discurso republicano. Pero vos no perforaste ese piso de pobreza. No solo no perforaste, lo subiste. Nosotros teníamos un 25% de pobreza estructural, hoy tenemos un 30%. La pobreza hoy es 37%. Y llegamos a tener 50%, pero ese 30% lo tenés fijo. Esto quiere decir, si la economía vuela los próximos 10 años, la pobreza baja a 30 y ahí se traba, excepto ese es el problema. Otras políticas. Hay un tercio de la población que vive está fuera del sistema. Ahí hay que encarar políticas estructurales en términos de vivienda, en términos de educación. Si la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria, eso genera gran parte del problema de la pobreza. En términos de las cadenas productivas que hay que desarrollar, del crédito. El crédito es generador de pobreza. Ahora, todo eso para mí hoy tiene una cuestión previa, que es un plan antiinflacionario. O sea, todo eso es estructural. Ahora, nosotros con estos niveles de inflación no tenemos condiciones de atender ninguno de esos problemas estructurales. ¿Cómo ves? Vos estás hablando de abordar la pobreza no solo desde la ayuda social monetaria, sino también de crear condiciones de urbanización en los barrios populares, etcétera. ¿Cómo ves ese trabajo que el gobierno de la ciudad lo esgrimen como algo que se está haciendo bien? Lo ha hecho muy bien. Lo de la Villa 31 ha sido muy bien, lo del Barrio 31 ha sido muy bien. Rodrigo Bueno también. Han empezado a encarar un proceso de urbanización. Ese modelo, hoy en la Argentina hay una ley, que es el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, que conforma un fideicomiso, lo empecé a ejecutar yo, hay que urbanizar 4.400 barrios de la Argentina, son 10 años, yo empecé con 400, hay que urbanizar 4.400 barrios, la ciudad ha encarado una buena política en esa línea. En ese aspecto, ¿te parece que Larreta ha hecho un buen trabajo? Urbanizar, ¿no? Es abrir, urbanizar, los barrios populares en esencia tienen varios problemas, le falta agua, servicios básicos y está muy hacinado y todo mezclado. En la ciudad más fuerte todavía, porque hay construcciones en altura que no es tan claro en otros lugares. Urbanizar es abrir calles, es generar agua, servicios básicos, tener vivienda. Vivienda semillas. Yo tengo la vivienda y tengo un lugarcito para hacer otra piecita después de atrás y para mejorar. Seguridad, iluminación, que ayuda. ¿Y por qué se ve ese trabajo que en la ciudad se está pudiendo hacer? ¿Se ve tan difícil o casi imposible, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires o en el Gran Rosario? No culpar solo al conurbano. Se ha empezado a hacer. Hay 400 barrios que se están empezando a encarar. La problemática
en la ciudad las ciudades son barrios más encajonados, es un tema de estructura arquitectónica, no de cuestión social, está más encajonado por cómo se ha dado. En la ciudad la cercanía ha generado las viviendas en altura, se ha generado todo un esquema de alquiler, de pieza con baño compartido. La realidad del conurbano es distinta en ese sentido, pero la problemática es similar. Es más complejo urbanizar en el resto del país porque es mucho más amplio, requiere mucho más recursos, pero en esencia es lo que se está encarando y hay que hacerlo. Hay una buena ley que se votó, yo la voté siendo diputado de la oposición en ese momento, la votamos todos. Sí, todos recuerdo esa ley. Bueno, hay un fideicomiso que sale del impuesto país, cada vez que alguien compra $1, una partecita va ahí y se están urbanizando y hay que llegar a urbanizar 4.400 barrios. Te voy a hacer la última pregunta, Daniel. En la pelea Alberto y Cristina, que existe, somos grandes, no vamos a ocultar que una pelea, evidente, ellos la hacen pública. ¿Tomás partido? Yo primero, sé que es difícil de creer, pero creo que es un buen debate. De verdad lo creo, es un buen debate. Porque Lo están gobernando. exactamente. Ese es el problema, porque si estuvieran dos analistas que vienen acá a debate, buenísimo. Lo tomo y tomo aparte de aquel que le genera angustia. Que dice, escucha, Claro. me cuesta un montón y con todo este lío lo tomo. Ahora es un debate que hay que darse. Hay un debate en el frente de todos sobre para dónde avanzamos en los próximos tiempos. Y yo creo que es un debate sano. En ese debate sano, para mí hay dos cosas que están claras. Nosotros no nos podemos desarrollar en base a un sistema que exporta sobre salarios bajos. No puede la Argentina ir para ahí, por su historia, por sus recursos humanos y porque claramente es un modelo que deja una parte de los argentinos afuera. Y segundo, tenemos que encontrar un mecanismo de verdad, de desarrollo, de sostenimiento productivo, que no lo estamos haciendo. La Argentina es siglo XIX, los 4.400 barrios donde viven 4 millones de personas hacinadas, sin agua. Siglo XX, un montón de gente que laburamos como no sale. Y siglo XXI, los unicornios, el mundo del conocimiento, la Argentina globalizada. Bueno, tenemos que llevar a todos al siglo XXI. Y ese debate se está dando, yo creo que es un debate positivo, entiendo. Para mí algo más profundo que esto, que está quebrada la relación entre la sociedad y la política. Creo que está partida, está lastimadísima la relación entre la sociedad y la política. La sociedad siente que la política no vive la vida cotidiana, no va al almacén, no tiene los problemas cotidianos. Yo vivo así, por eso lo veo, y siente que los debates no tienen nada que ver con lo que le pasa cotidianamente. Si nosotros no resolvemos que la plata rinda, que la escuela sirve y recuperar la escuela como el mejor lugar del barrio, y que el Estado te cuide en materia de seguridad, va a crecer más la extrema derecha y para mí eso es algo muy negativo. ¿Vos creés que el divorcio entre la sociedad y la política es similar al del 2001-2002 con la diferencia que ahora hay una red de contención social que en ese momento no había y por eso no hay estallidos sociales como el de diciembre del 2001? Hoy hay 20 millones de personas que reciben a ver, que hay mucho más Estado y mucho más sociedad sin lugar a dudas. No, lo que me parece a mí es... No, yo creo que hay una ruptura profunda hoy de la relación. ¿Peor que la del 2001? No, o sea, hay que distinguir dos planos. En términos de red social, de Estado, hay muchas más redes sociales y hay mucho más Estado. O sea, hay más contención. Ahora, la sensación de desenganche de la sociedad es muy profunda con la política, porque siente que son como dos juegos de lenguaje distintos, es como que no nos entienden, y eso es muy profundo. Y la extrema derecha está generando sentido común, que el sentido común es el Estado, lo político, lo que tienen planes sociales, hay que agarrarlo y sacarlo a todo, y esto va a funcionar. Es un problema serio. Es más una crisis de representación que político-social. Sí, y más fuerte que una crisis de representación es no me llevo bien. Esto es más profundo, es decir, yo voy por la mía, me desengancho. Hay un desenganche más profundo que creo que hay que explicarlo más, desde lo cultural, desde la falta de identidad. La política tiene que reconstruir identidad. Si no, lo reconstruye la extrema derecha. Y de verdad. Pegó lo de la casta. No, pero no es un problema de casta. Pero pegó, comunicacionalmente pegó. Construye sentido común. Sí, y claro. Eso, claramente. Ahora, en términos prácticos, después cuando eso gobierna, genera un flor de lío muy complicado. Gracias, Daniel, por tu visita. Gracias Un gusto a ustedes. tenerte en el programa. Gracias. Bueno, Leandro, nos tenemos que ir.